siempre hay que empezar por la base del conocimiento. Y a partir de ahí empezar a subir. Hoy empezamos con el suelo, el próximo día continuaremos con manejo de paja y fertilización, rotación de cultivos y malas hierbas y plagas el jueves, y la semana que viene el concepto de agricultura siempre verde, que tema de los cultivos de servicio, y es una herramienta que cada día se está introduciendo más en el sistema de agricultura de conservación. Pero sobre todo es importante el empezar poco a poco, porque es muy importante los conceptos de base y sobre todo el conocimiento del suelo. Si no conocemos lo que estamos haciendo o qué implicaciones tiene lo que hacemos en nuestro suelo, de nuestro sistema productivo, pues rara vez podremos solucionar problemas sin conocer de dónde provienen. Antes de pasar al siguiente punto, comentaros cómo vamos a funcionar. La sesión está siendo grabada y en los próximos días y demás se irá subiendo las diferentes ponencias a YouTube. Entonces las tendréis disponibles en el canal de YouTube. La intención que tenemos con esta charla no es que sean 3 horas de un monólogo sin parar, sino que sean dinámicas y que la gente traslade sus preguntas y sus dudas, y las resolveremos si podemos hacerlas in situ, las resolveremos. Entonces, ahora explicaremos cómo vamos a hacer los tiempos, pero en cada parón animamos a la gente a realizar preguntas. Disponéis de una zona de chat que hemos decidido que podéis dirigir las preguntas a los anfitriones. En este caso, si son preguntas técnicas de fallos de sonido, cosas así, enviarlas a Nieves, que es mi compañera que está llevando toda la gestión. Y si son preguntas de dudas agronómicas sobre el temario, pues las enviéis a Gracon, y en los periodos de respuestas y preguntas se contestarán. Sí que se agradecerá que las preguntas vayan en un único mensaje y no vayan en muchos mensajes, para no liar con otras preguntas de otras personas. Y también en el formato que estamos hoy, y como no somos mucha cantidad de gente, en el periodo de dudas y preguntas, creo que a lo mejor lo más sencillo es que la persona abra cámara y micro y lance su pregunta abiertamente y las ponga, y intentaremos resolverla. Por todo lo demás, creo que no me dejo nada. Entonces, comenzamos. Bueno, como siempre, y ya lo conocéis en los carteles, lo poníamos, es una actividad cofinanciada por la DGA. Un 20% lo ha asumido la asociación, con ese carácter que tiene de generar actividades tanto para asociados como para el sector agrario ligado a la agricultura de conservación. El otro 80% corresponde a la DGA y al FEADER. Un 20% la DGA y un 80% el FEADER. El que sea una actividad confinanciada, como os explicamos en la inscripción, supone una serie de limitantes cosas que debemos hacer, que en cada curso, como son 4 cursos independientes, iremos haciendo cada curso. Entonces, en cada curso, los datos personales que habéis hecho en la inscripción los adjuntaremos en la justificación. Como os explicamos, esos datos no se van a usar en nada más. Las personas que se han suscrito al boletín y demás, luego ya nos ponemos en contacto con ellas, pero el dato en sí de inscripción solo se usará para justificación de DGA. Y por cada curso, al email, al finalizar esta tarde, os vamos a mandar siempre una evaluación, que es voluntaria y es anónima, y os animamos a que la realicéis, porque también la necesitamos para la justificación y sobre todo de cara a la mejora continua a la hora de generar actividades. Bueno, hoy como es el primer curso de todos, la gran mayoría solo habéis inscrito los 4 cursos, queremos hacer una pequeña introducción de lo que es Agracon. Muchos de ellos la conocéis, pero siempre desde el lado como entidad, pues hay que explicar lo que hacemos para poner en valor a la asociación. La asociación lleva desde el 99 en marcha, más de 20 años de actividad. Nació como ese punto de encuentro de los pioneros de la siembra directa y la agricultura de conservación a nivel de Aragón. Y poco a poco pues, se ha ido consolidando como asociación puntera a nivel de España, de la península, y cada día somos más. A día de hoy somos 260 asociados, principalmente la base social está en Aragón, pero como veis en el mapa, pues gracias a las nuevas tecnologías, pues estamos teniendo socios de toda la zona noreste de la península, ¿no? Y eso pues también es interesante, porque creemos que la gente ve a la asociación como una entidad activa que genera experiencias, conocimiento e información. Luego también la asociación tiene 18 empresas patrocinadoras
que van desde fabricantes de sembradores de siembra directa, fabricantes de abonos. En la página web podéis encontrarlas si queréis la información. Luego la asociación, comentaros un poco a lo que nos dedicamos. 6 patas principalmente, pero la fundamental, el pilar básico es el asesoramiento del asociado, un asesoramiento objetivo y con un enfoque como vamos a desarrollar estos días, siempre buscando soluciones al momento, pero también que esa solución sea una solución a medio y largo plazo, porque si no entramos muchas veces en círculos viciosos que ni se soluciona el problema ni obtenemos rentabilidad económica. Consideramos muy importante el tema del canal de la información técnica, por ello tenemos un canal con los socios. Organizamos actividades de viajes, de jornadas de campo, que eso con el COVID se ha limitado un poquito, pero creemos fundamental el intercambio de experiencias. Es como se ha ido aprendiendo en este tiempo el intercambiar experiencias de agricultores punteros con otros agricultores. La formación como la que estamos hoy, un agricultor no formado en cualquier manejo tiene muchas papeletas a tropezarse y por eso es fundamental la formación. Cada hora en formación no es una hora gastada, es una hora invertida, que ese conocimiento te va a hacer mejorar tus manejos en tus explotaciones y por lo tanto mejorar la rentabilidad. El tema de análisis de suelo también le damos mucho pie, que luego lo veremos mañana con la fertilización. Es fundamental también conocer tus parcelas. Y, por supuesto, pues la puesta en valor de la agricultura de conservación ante el sector agrario, ante la sociedad y ante los medios de comunicación. Eso es trabajo de pico y pala. Nada más. Comentaros también que aquí tenéis las 5 redes sociales que generamos información. Os animamos a seguirnos en todas ellas, en Facebook, Twitter, en Instagram, que está recién abierta, YouTube y LinkedIn, y que ahí vamos subiendo vídeos, noticias y os animamos a seguirnos para que estéis al día tanto en la información de la agricultura de conservación como de la asociación. Nada, aquí ponemos unas fotos de actividades que realizamos. Estas son de los últimos 2 años. Esta fue una actividad dentro del proyecto Nefertiti, que es un proyecto que colaboramos activamente con el INTIA, que es un proyecto europeo que se dedica al intercambio de experiencias entre explotaciones, ¿no? Que es la base de trabajo de la asociación. Aquí era una jornada en Monegrillo, en Zaragoza, que vinieron 80 agricultores de todo Aragón y de Navarra y de otras regiones. En la zona central, esta fue una visita que le tenemos mucho aprecio. Este chico que vemos aquí en medio es técnico de Apresid, Lucas Andreoni, que vino a visitarnos hace 2 años y estuvo 2 días por aquí, por Aragón, y fue una visita interesante porque nos aportó una visión muy, muy interesante de lo que están haciendo ellos allí. Y también se asombraba que a día de hoy en España estemos luego veremos cifras, en un 10 o un 15% de siembra directa, cuando ellos están en un 90%. Le costaba entender ese tema, ¿no? Aquí vemos otra visita que fuimos a Navarra, también dentro del proyecto Nefertiti. Nada, más visitas. El año pasado, antes de que apareciera el COVID, pues vinieron unos agricultores franceses que también fueron unos días muy interesantes de intercambio de experiencias. Aquí vemos un asociado nuestro. Siempre estas jornadas las hacemos en fincas de anfitriones, donde un anfitrión pues enseña lo que está haciendo, ¿no? Aquí pues mucho lo conocéis. Esta fue una visita con los franceses, una en Lupiñén, aquí en Perdiguera con Fran, que es uno de nuestros asociados con más tiempo. Y aquí es un viaje, el último que pudimos hacer a Segovia antes del COVID, que tuvimos también con diversidad de agricultores de media España, y fue un día muy, muy interesante. Y esta foto al final resume un poco la forma de trabajo, ¿no? Mesas redondas, constructivas, donde todo el mundo aporta de manera constructiva, no en modo crítica de yo hago esto bien, tú lo haces mal, sino que todo el mundo aporta en positivo, y esas jornadas son muy de coger muchos conceptos, llevártelos a casa y aplicarlos a tu explotación, no copiarlos, adaptarlos a tu explotación, que eso es lo importante aquí. Vale, el primer punto, el tema de propiedades del suelo, que era un poco la base de todo esto, que entendamos qué es el suelo y que era un poco la razón de la charla de hoy, es que entendamos que el suelo no es un mero soporte de raíces, no es algo que trabajar. Voy a incidir mucho en ese tema del cambio de paradigma, sino que veamos que es algo más allá, como muestra la foto. Es un ente vivo donde, además de ser un soporte físico para las raíces, es el soporte de
de lombrices, de microorganismos, y la forma de manejarlo influye muchísimo en cómo esa vida se desarrolla o no. Si creamos condiciones inadecuadas, es muy complicado que tengamos cierta actividad biológica en el suelo que tiene una serie de beneficios, como iremos viendo a partir de ahora. Luego también esos manejos tienen una serie de efectos a la hora de los aspectos físicos del suelo, de las propiedades físicas. Y eso también influye mucho, sobre todo en el ciclo del agua. Y todo eso es lo que vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando. Dentro de las propiedades, la primera que os quería comentar es la propiedad de la textura. Esta propiedad es una propiedad, por decir así, casi fija. Cambia a lo largo de muchos años, pero no es tan fácil de cambiar en el tiempo. Pero aún así la tenemos que tener también en cuenta, ¿no? La textura va ligada al contenido de cada una de las tres fracciones. En el suelo tenemos tres fracciones, que es la arena, el limo y la arcilla. Aquí tenemos un dibujo a escala de cada uno de ellos, donde la arcilla y el limo a escala son muchísimo más pequeñas que el caso de la arena, ¿no? Y eso influye mucho, como luego veremos, en el tema de la erosión y demás. Aquí tenemos la pirámide de las texturas, que según el porcentaje de cada uno de estas tres fracciones nos hace situarnos en una textura o en otra. Como bien sabéis, casi cada metro cuadrado tenemos una textura diferente, no tan fino, pero campos de 2, 3, 10 hectáreas, y podemos tener 4 texturas diferentes porque van cambiando a lo largo del tiempo. Los que venís del laboreo, pues cuando se realiza el laboreo es cuando marca esas líneas de tener texturas diferentes. ¿Por qué es importante conocer la textura? Sobre todo nos interesa hacia dónde vamos, que es hacia la agricultura 4.0, la agricultura de precisión. Cuando nosotros vamos perdón, que se me ha ido. Cuando nosotros vamos a realizar esa agricultura de precisión metro a metro cuadrado, lo que nos interesa es conocer en el suelo que tenemos cada metro cuadrado. Y lo que se hace es, a través de la conductividad eléctrica, mapear esos suelos con los mapas de textura. A partir de ahí, superponemos otros mapas, como pueden ser mapas de cosecha, mapas de NVDI, etcétera, y eso te va generando la información del metro a metro. Pero la base de trabajo es los mapas de textura. ¿Qué nos va a condicionar esa textura? Con esa textura lo que vamos a hacer es, si tenemos tierras arcillosas, van a tener una capacidad de retención de agua mucho mayor que una tierra arenosa, una capacidad de retención de nutrientes diferentes, etc. Por eso es muy importante ir conociendo qué tipos de texturas tenemos en cada suelo. Vale. En segundo lugar, el tema de los agregados es fundamental, ¿no? En agricultura de conservación, que conozcamos cuál es el término de agregado. No es tanto, el agregado no se refiere tanto a esa estructura ya que la vemos a nivel de visual, sino más a nivel microscópico. Aquí tenemos, para que entendamos la proporción, una serie de raíces, y el agregado es esa unión que va teniendo entre los limos y las arcillas. Esa unión va generando microagregados donde la materia orgánica es el pegamento que los va uniendo. Pues aquí nos marca muy bien cuál es el papel de la materia orgánica y por qué es tan importante, ¿no? Todo eso va ligado también al tema biológico, al tema de hongos y al tema de bacterias, que también se van interrelacionando con todos esos agregados. Al final lo que se va generando es una porosidad, una macroporosidad en la zona de las raíces, sobre todo cuando se descomponen a través de donde se va drenando el agua, y una microporosidad ligado a donde están los agregados. Esa microporosidad lo que nos va a hacer es aumentar la capacidad de retención de agua para que podamos luego superar largos tiempos de sequías. Y eso aquí es donde está lo interesante de ir mejorando el suelo en agregación, y esto es trabajo a largo plazo, y gracias a eso aumentar la porosidad y aumentar los niveles de retención de agua, etc. Luego tenemos el tema de densidad aparente. A menor agregación de partículas, mayor densidad aparente, por lo tanto, más compactado tenemos un suelo. Vale. Luego, cuando realizamos cualquier labor de
de mínimo laboreo o laboreo tradicional, y dependiendo del número de pases, lo que vamos haciendo es disgregar todos esos agregados. De tal manera que cada vez que hacemos un pase de labor, rompemos todas esas agregaciones entre partículas y tenemos que volver a empezar a crear. Como luego veremos, esas hifas de hongos y demás, esos son procesos a largo plazo que tenemos que ir estableciendo. Si no les damos tiempo a que se lleguen a establecer, no pueden generar beneficios. Por eso es tan importante el mantenimiento de los pilares de la agricultura de conservación a largo plazo. Uno de ellos el del no laboreo, porque ese manejo a largo plazo es un trabajo que va dando beneficios a largo plazo de creación de agregados. Aquí vamos viendo cómo se ha ido rompiendo, se han roto totalmente, se han dispersado las partículas de arcilla, y lo que vas haciendo al final es colmatar el suelo, rompe la estructura, y aunque tengamos esa sensación de que cuando labramos tenemos mejor estructura, es una estructura ficticia, porque en el momento que empezamos a poner peso encima, vuelve a comprimirse y tiene mucha más facilidad la compactación que un suelo bien estructurado, aunque lleve 20 años en siembra directa. Entonces, hoy una de las cosas que venimos a romper es ese mito de que en siembra directa cada 5 o 6 años hay que labrar, porque si no, no funcionan las cosas. Habrá que ver por qué no funcionan, pero no es necesario que cada 4, 5 o 6 años haya que labrar, porque entonces cada 4, 5 o 6 años es cuando empezamos a tener una buena estructura de verdad sobre la que apoyarnos. El siguiente punto que creo que es fundamental es el tema de la materia orgánica. Es importante explicar un poco, intentar explicar el concepto de qué es la materia orgánica, y yo siempre lo hago en dos similitudes. Aquí tenemos a Bob Esponja, que los que tenéis hijos lo conoceréis, a este dibujo animado, o una gran caja. La materia orgánica, para que veamos, es esa gran esponja que lo que hace es retener agua y nutrientes. A mayor cantidad sea la esponja, mayor capacidad de retención va a tener. En cambio, a más pequeña sea, menos resiliencia voy a tener ante procesos de sequía o ante procesos de pocos nutrientes disponibles. En el siguiente punto que tenemos que comprender que ocurre es con el tema de la materia orgánica. ¿Qué procesos ocurren con la materia orgánica? La materia orgánica, lo primero que tenemos que tener claro, que no es algo estático. Muchas veces los agricultores nos trasladan que hay algo que no le está funcionando en su... Me dice, no, tengo muy poco nivel de materia orgánica, no sé qué pasa, que no termina de subir, ¿no? O que llega a un punto que no sigue subiendo. Pues al final hay que entender que esto es un sistema de entradas y salidas. ¿Qué entradas va a tener ese sistema de materia orgánica, en este caso? Carbono. Carbono en forma de estiércoles, enmiendas orgánicas, o sean estiércoles, sean purines, sean lodos. Carbono en forma de residuo. Ahora veremos cómo se comporta el residuo aéreo respecto al residuo subterráneo, que son las raíces. Y carbono en forma de microorganismos. Nosotros, cuando estamos haciendo fijación de carbono en las plantas y conseguimos esa fijación de carbono, lo que vamos a conseguir es alimentar los microorganismos del suelo y, por lo tanto, multiplicarlos. Esos microorganismos van a llegar a un punto que van a fallecer y se van a incorporar al ciclo de los alimentos, perdón, al ciclo de carbono como una nueva entrada, ¿no? Y ahí está una de las fuentes fundamentales de entrada del carbono al ciclo de materia orgánica. Toda esa materia orgánica fresca se va a modificar, se va a descomponer, va a pasar al humus, y a través de una serie de microorganismos van a ir descomponiéndola y van a ir mineralizándola. Y ahí obtendremos los nutrientes que van a absorber nuestros cultivos. Estos procesos, sobre todo este segundo proceso, es un proceso más bien lento, y sobre todo necesita las condiciones idóneas para que se vaya produciendo. Si yo estoy realizando laboreos constantes, etcétera, es imposible que me generen todas esas condiciones para que se empiecen a multiplicar estos microorganismos. Necesito, como ahora iremos viendo, una estabilidad en el suelo que me genere condiciones idóneas para que ellos se vayan multiplicando. Eso es muy, muy importante. Vale.
Lo siguiente que tenemos que conocer son los tipos de materia orgánica. Tenemos principalmente dos tipos. Lo que se llama la POM, que es la materia orgánica particulada, es una materia orgánica con alta relación carbono-nitrógeno y es, por decir así, una reserva de carbono que está como inerte. Para que nos entendamos, cuando nosotros tenemos un residuo de paja, la calificaríamos de POM, la buena parte de ella, porque tiene unas relaciones carbono-nitrógeno altas y no va a tener facilidad para mineralizarse. En cambio, la MAOM es la materia orgánica asociada a los minerales que tienen relaciones carbono-nitrógeno bajas y está adherida entre las arcillas y los limos. Y son las que a corto plazo nutren de nutrientes mineralizados de la materia orgánica a nuestros cultivos. Como comentaba antes, tenemos estas dos tipologías de materia orgánica. Nosotros tenemos entradas de carbono a nuestro sistema, de todas esas que hemos comentado, la paja, las raíces, las enmiendas, la biología. Dependiendo de la relación carbono que tenga cada uno, irá la POM o irá la MAOM. Pero esto no es estático. Nosotros tendremos una POM nueva que se va descomponiendo y se va haciendo vieja. Una parte de ella pasa al sistema ya descompuesta y otra parte de ella pasará a la materia orgánica asociada a minerales para terminar volviendo a entrar en el sistema. Es decir, va pasando por diferentes fases. También tenemos una MAON joven que se va a ir madurando y esa MAON también va a mineralizarse y va a ir al sistema de nutrientes disponibles, ¿no? ¿Por qué esto es interesante? Porque ahora veremos, según cultivos, cómo va funcionando, ¿no? Y aquí llega el primer punto de romper mitos. Hoy el curso también va de romper ciertos mitos sobre ciertas cosas, ¿no? Esta diapositiva os iré nombrando nombres, que os animo a apuntaros y a seguir luego en internet y ver ponencias suyos. La foto que veis abajo es Gervasio Piñeiro. Esta persona es investigador del CONICET de Argentina y docente en la FAUA de ese país. Esta persona es uno de los referentes a día de hoy de mundiales del tema de agricultura siempre verde y el conocimiento del carbono. Y defiende el tema de agricultura siempre verde, ahora veremos, por el tema de las raíces. Aquí tenemos el ciclo del carbono para el cultivo del maíz. Cogieron, marcaron carbono y lo siguieron. De 100 kilos de carbono que tenía esta planta de maíz, 48 kilos de carbono se van en el grano. Entonces nosotros nos queda dos partes, ¿no? Una parte el residuo aéreo de 45 kilos y otra parte las raíces, 7 kilos de carbono. Aquí viene uno de los temas, la mejora genética, buena parte de ella va ligada a la producción, de hacer las plantas grandes y hacer los granos grandes, pero no va ligada a las raíces como ahora veremos. Cuando hemos destinado aquí el 45 kilos de carbono por cada 100, dejamos en superficie los residuos y sobre ellos sembramos, ¿no? Entonces, siempre se ha dado por hecho, toda la paja que dejo es materia orgánica que aporto al sistema. Como veremos mañana, la paja no es materia, su papel fundamental no es materia orgánica, no es carbono. Su papel fundamental es proteger el suelo. Y esa protección del suelo sí que me va a ayudar a mejorar el carbono del suelo, pero no el mero hecho de dejar la paja te está aportando carbono. Esa paja, con una alta relación carbono-nitrógeno, cuando la dejamos y entra al sistema, lo que vemos es que entran en juego los descomponedores, microorganismos que se dedican a descomponer materia orgánica fresca. Y lo que vemos es que, como son seres vivos, respiran igual que nosotros. Entonces, de los 45 kilos de carbono que entra al sistema de los descomponedores, 42 salen en formato CO2 por la respiración. Por lo tanto, buena parte de todo ese carbono se libera, en este caso se va a liberalizar por la descomposición. Entonces, aquí es donde quería venir que rompemos ese mito de que aporta carbono, porque de los 45 kilos solo va a aportar un 1,5 directo al MAOM y otro porcentaje directo al POM, que luego se va a volver a trasvasar a la materia orgánica asociada, que esta es la verdadera esponja de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de la esponja, esta que os he puesto el huevo de esponja, es la MAOM. Esa es la esponja verdadera del suelo, la materia orgánica que nos va a ayudar de verdad a retener agua y nutrientes. En cambio, las raíces, aunque tienen de partida menos porcentaje de carbono, cuando pasan por la descomposición, pasan una mayor parte a
a materia orgánica. Cuando vemos las tasas de humificación, estamos viendo que lo aéreo, en este caso, solo tiene un 5% de transformación a humus, mientras que las raíces tienen un 61% de transformación. Si nos fuéramos al caso de la soja, que también la tienen cuantificada, estos datos aún son mayores, porque en el caso de las raíces, en lugar de un 60 pasa a un 80%, y en el caso del aéreo, un 3% solo pasa a humus. Entonces, esto nos hace replantearnos muchas cosas, porque ese planteamiento de que la paja nos aporta materia orgánica se nos ha roto totalmente. Esto no quiere decir que dejar la paja en superficie estemos liberalizando CO2. Esto es un sistema mucho más complejo. Esto es una mirada concreta en un punto fijo, que es la descomposición. Luego, el dejar esa paja y otras cosas ayuda a fijar carbono de otra manera, y cuando hacemos el balance, la agricultura de conservación sale positivamente como fijadora de carbono, como luego veremos. Lo que nos plantea es lo siguiente: cuando nosotros ahora iremos viendo el sistema de agricultura, buena parte de él se nos ha caído por el tema de la pérdida de materia orgánica. Nos tendremos que plantear por qué se nos ha caído ese sistema. Entre una de las cosas podemos influir el tema del laboreo, que está generando liberación de CO2, etcétera, pero uno de los temas es la falta de entradas de materia orgánica. Nieves, hay un micro abierto, porfa. Tampoco tenía sentido prolongar la agonía. Mirar que el que tenga micros abiertos, por favor, si lo puede cerrar para no molestar al resto. Vale, continuaba con lo que iba comentando, ¿no? Nosotros tenemos esas entradas, principalmente esas 4 patas, ¿no? Enmiendas orgánicas, que iremos viendo a lo largo de hoy, sobre todo mañana en fertilización, pues que muchas veces se han dejado de lado, y es interesante el aportar enmiendas orgánicas. El tema de los residuos, que aunque tenga poco aporte de carbono, también se ha limitado mucho el dejar los residuos hasta que ha entrado la agricultura de conservación, que potencia todo eso, pero sobre todo hay 2 puntos fundamentales que no se han tenido en cuenta a día de hoy, que son crear raíces y multiplicar microorganismos. Son 2 puntos fundamentales de fijación de carbono y, por lo tanto, creación de humus de materia orgánica y todo lo que supone. Entonces, es fundamental que en el sistema productivo potenciemos mucho eso. El buscar cultivos en ciertos momentos que me hagan tener una gran cantidad de raíces, eso puede ser positivo, y también que los manejos lleven a tener una mayor multiplicación de microorganismos. Ahora iremos viendo cómo lo podemos ir haciendo para que todos esos generen beneficios y luego también, cuando terminen muriendo... Pues yo lo voy a intentar a la hora de la comida. Que las penas son menos penas con el estómago lleno. No sé quién tiene el micro abierto y se nos está escuchando. Vale, que me he despintado con tantas interrupciones. Nada, lo que os estaba comentando es, por finalizar esta parte, es el tema de que esta persona que os comentaba, Gervasio Piñeiro, es uno de los que en este punto ha dicho lo siguiente: ahora mismo la mejora genética está trayendo variedades de cultivos muy buenas en producciones, muy buenas en tolerancias de enfermedades o sequía, que es algo muy interesante, pero también sería interesante que la investigación fuera ligada a crear cantidad de raíces, porque eso se va a traducir en generar carbono en el suelo y mejorar materia orgánica. No tiene que ser lo primordial, pero sobre todo que el agricultor disponga de la información de que una variedad está creando tantos kilos de raíces frente a otra que está creando X kilos de raíces. Por lo tanto, ese agricultor puede valorar que 2 variedades que tienen más o menos la misma producción, la misma sanidad vegetal, pues me quedo con la que tiene mejor cantidad de raíces, porque me va a interesar para mi suelo. Vamos a alimentar mi suelo.